Hola a todos, sean bienvenidos a una revisión del derecho filiatorio. Vamos a revisar el derecho filiatorio en cuanto a una evaluación que tenemos en precisamente la cátedra, estudiando, digamos, en la carrera de Derecho. Se nos presenta la primera prueba de derecho filatorio y con los conceptos más importantes que vamos a tratar de sintetizar en este video, ¿no? Vamos a partir diciendo, ¿no? Que la prueba es en cédulas, ¿no? Eh, de las cuales varias han sido ya preparadas por archivos que son correspondientes a diferentes bibliografías, ¿no? De autores que son de renombres acá en Chile. Así que vamos a revisar lo primero que es el concepto. Nos dice que el término de filiación, del latín filius, sintetiza el conjunto de relaciones jurídicas que determinadas por la paternidad y la maternidad vinculan a los padres con los hijos dentro de la familia. La procreación, en ese sentido, constituye el presupuesto biológico, ¿no? Que es el presupuesto de mayor importancia de la relación jurídica paterno-materno-filial. Sin embargo, esta relación puede constituirse sin atender eh, al hecho biológico, en casos entre los cuales vamos a encontrar con la filiación adoptiva y la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida con donantes, ¿no? Esos dos casos, el hecho biológico no parece interesante frente a la opción, ni tampoco a la técnica de reproducción asistida con donantes. Para sumar arriba, filiación es la relación de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es padre o madre de la otra. El jurista español Lacruz entiende que la filiación es la procedencia biológica de un hijo respecto de sus progenitores e indica, perdón, en principio la relación jurídica coincide con la realidad biológica, ¿no? Que es si la filiación eh, de procedencia biológica coincide con la realidad, eh, se produce, digamos, la filiación. Sin embargo, no siempre existe coincidencia, si bien la filiación como hecho natural se da siempre en todas las personas, no siempre existe un hecho jurídico. Asimismo, la utilización de donantes en las técnicas de reproducción humana existía y la institución de la adopción dan origen a un tipo de filiación distinto, donde los principios de voluntariedad y responsabilidad son los que determinan la filiación, ¿no? Se consideran más importantes que la realidad biológica, la realidad efectiva social y educacional. En esos casos, como acabamos de ver, cuando hay utilización de donantes de técnica de reproducción humana y la institución de la adopción, ¿no? En esos casos, los principios de voluntariedad y responsabilidad son los que determinan la afiliación, no así el hecho o la realidad biológica, ¿no? Básicamente se va a considerar mucho más importante que la realidad biológica, las realidades afectivas, ¿no? Social y educacional. En consecuencia, la afiliación es una relación fundamentalmente jurídica, ya lo habíamos dicho, entre el padre y el hijo y la madre y el hijo, ¿no? Los términos paternidad, maternidad, hijo, filiación expresan sobre todo categorías jurídicas estructuradas sobre papeles culturales, ¿ya? En ese sentido, estos serán los llamados padres sociales. Como contrapartida se encuentran los progenitores, que son los padres biológicos en la adopción y en los que aportaron el material genético de las técnicas de reproducción humana asistida. Estos no pretenden ninguna relación jurídica con la criatura, ¿no? O en este caso el niño, niña, adolescente, adoptada o el que es producto de la donación. Luego se nos encuentra la siguiente, ya habiendo salido del concepto de filiación, ¿no? La evolución en el sistema filiatorio chileno, ¿no? Durante la época de la colonia, Chile se rigió por el derecho indiano, ¿ya? En ese sentido, el derecho distinguía entre filiación legítima y ilegítima. Los hijos legítimos conforme a las partidas son los que nacen de padre y madre que son casados verdaderamente según manda la Santa Iglesia, ¿no? E hijos ilegítimos son los que no nacen del casamiento según la ley. Los hijos ilegítimos eran de dos clases, naturales y espurios. Naturales son aquellos cuyos padres al tiempo de la concepción o al nacimiento están hábiles para contraer matrimonio, sin dispensa, vivan o no juntos en una misma casa, como si estuvieran casados, y sea o no la mujer una sola, con tal que si el padre no la tiene en su casa, lo reconozca por hijo, ¿no? Hijos espurios en ese caso son todos los ilegítimos, a excepción de los naturales que hablamos recién. En la ley número 9 del Toro se les denomina de dañado y punible ayuntamiento.
Con respecto a la filiación natural, así como evolución, se admitía la investigación de paternidad, incluso sobre la base de presunciones judiciales. A los hijos naturales se les reconocía importantes derechos, tales como gozar de la nobleza de sus padres, pedir alimento, heredar de su padre, madre o a falta de descendencia legítima y ser legitimados. De lo expuesto, se puede concluir que el ordenamiento jurídico, hasta la dictación del Código Civil, era abierto y otorgaba importantes derechos a los hijos naturales. Esta situación cambia drásticamente al dictarse el Código Civil, ¿ya? Que va a dejar, va a reflejar, ¿no?, el nuevo pensamiento europeo, eh, que es donde se basa el Código Civil. Mientras en Chile regía el derecho indiano, en Francia se producía uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, que sería la Revolución Francesa. Esta propicia la igualdad entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y extramatrimoniales. La igualdad se plasma en la Ley 12 de Brumario del año 2. Esta ley tuvo escasa vigencia, eso sí. Con la llegada al poder de Napoleón se dicta el Código Civil francés, o Código Napoleónico, o Código Napoleón de 1804, que otorga en ese sentido una gran protección a la filiación matrimonial, reduciendo de tal manera la filiación natural y además prohibiendo la investigación de la paternidad. Se atribuye a Napoleón la triste frase, ¿no?, de que la sociedad no tiene interés en que sean reconocidos los bastardos, según él decía. El Código Civil estableció distintas clases de hijos, tomando en cuenta, digamos, los pensamientos de, el Código Napoleónico. Estableció hijos legítimos concebidos dentro del matrimonio y también esta odiosa distinción entre hijos ilegítimos, que serían los concebidos fuera del matrimonio. Se privilegia la filiación legítima, a la cual se otorga el goce de una amplia gama de derechos, en menoscabo de la filiación ilegítima, ¿no? Los hijos ilegítimos se clasificaban en naturales, al igual que el derecho indiano, si eran reconocidos espontáneamente por uno de los padres, y simplemente legítimos si no había obtenido reconocimiento alguno y de dañado ayuntamiento, clasificación que comprendía los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos. A los hijos naturales se les daba la posibilidad, eso sí, de ser legitimados, el derecho a reclamar alimentos y a heredar al padre o a la madre solo en la sucesión intestada y a falta de hijos legítimos. A los hijos ilegítimos y el de dañado ayuntamiento se les otorgaba el derecho de solicitar alimentos a su padre, pero solo se admitía como prueba la citación del padre a confesar. Es decir, si el padre decía que no, los hijos ilegítimos y de dañado ayuntamiento eh, no tenían ningún derecho. El sistema establecido por el Código otorga una protección especial a la filiación legítima, ya lo vemos, justificada con la finalidad de incentivar a las personas a contraer matrimonio y como una forma de protección a la institución también. Al mismo tiempo, la filiación legítima conlleva una connotación peyorativa. Ya lo vemos cómo se traslada a los hijos la evaluación que se atribuye al acto de procreación, que solo es legítimo dentro del matrimonio. ¿Ya? Fuera del matrimonio se le da esta connotación peyorativa a los hijos, ¿no?, como de ilegítimos. Esta era la valoración que se tenía en la época en que se dictó el Código Civil y nuestro legislador no hizo más que reflejarla en la legislación. A partir de los años 30 del siglo XX comienza una nueva revisión del sistema filiativo imperante en el Código y se produce una serie de reformas que otorgan mayores derechos a la filiación ilegítima, pero siempre manteniendo la clasificación dicotómica. Es decir, la filiación ilegítima y la filiación legítima. En ese marco general, la primera gran reforma en materia de filiación es la producida por la Ley 5.750, que se basó en la Ley francesa de 1912, promulgada el 2 de diciembre de 1935. Esta ley suprime, ¿no?, los hijos de dañado ayuntamiento, los que pudieron ser reconocidos y legitimados por posterior matrimonio de sus padres. También modifica el artículo 280, permitiendo a los hijos simplemente ilegítimos fundamentar su petición de alimentos en otras pruebas distintas a la confesión del padre, como ya habíamos revisado. Con esta modificación, los hijos simplemente ilegítimos pudieron obtener reconocimiento para efectos alimenticios, aún en contra de la voluntad de sus padres y en los casos de los numerales 3, 4 y 6 del artículo 280 del Código Civil. Los demás hijos ilegítimos, que no habían obtenido reconocimiento de acuerdo al 280, no tenían derecho alguno, ni siquiera alimentos, y se les denominaba hijos ilegítimos no reconocidos o simplemente ilegítimos.
La ley 10.271 del 2 de abril de 1952 introduce modificaciones sustanciales al sistema filiativo, ¿no? Mejorando significativamente la condición de los hijos naturales, pero cuidándose de no otorgarle el estatus de familiares, ¿no? En efecto, permite obtener la calidad de hijo natural a través del reconocimiento forzado en un juicio contradictorio, estableciéndose un sistema de causales que permitían el reconocimiento forzado de la paternidad y maternidad. Así, se consideran hijos naturales no solo los reconocidos voluntariamente, sino también aquellos que obtuvieron un reconocimiento judicial, ¿no? O sea, la 10.271 agrega este reconocimiento judicial. Además, se amplió los derechos de estos hijos naturales en materia sucesoria, pasando a ser herederos habientes tato. Ya vemos los artículos que hablan de ellos, son el 988 y el 991, legitimarios, artículo 1182, número 3, y asignatarios de cuartos de mejora. Si bien la ley les permite concurrir en la sucesión de sus padres naturales conjuntamente con los hijos legítimos, el hijo natural solo podría recibir la mitad de lo que corresponde a un hijo legítimo y en conjunto las porciones de los hijos naturales no pueden sobrepasar la cuarta parte de la herencia, ¿ya? O de una cuarta parte de la legitimaria en su caso. Al permitirse la investigación de la paternidad y la maternidad, tanto de los hijos naturales como los hijos simplemente ilegítimos, eh, la diferencia entre ambas filiaciones pareciera radicarse no en la voluntariedad del reconocimiento, sino en la mayor intensidad y verosimilitud de la determinación, ¿no? Esta diferencia se refleja en el terreno de los efectos. El hijo natural tiene derecho a pedir alimentos congruos, ¿no? Así lo disponía el artículo 321, número 4 y 324 del Código Civil. Sus padres tienen los mismos deberes que los padres legítimos respecto a la tuición, educación, financiamiento de la crianza, educación del hijo, facultad de corregir. En cambio, el único derecho que tienen los hijos simplemente ilegítimos es el de pedir alimentos, eh, conforme al artículo 280, 285 y 321, número 6 del Código Civil. Sin embargo, ambas categorías tienen una característica común, que es la configuración de una relación interpersonal entre el hijo, padre o madre, que lo reconoce y no con la familia de éste. El hijo natural no tiene abuelos en ese sentido, solo tiene padres, ¿no? O madre que lo haya reconocido. El 274 del Código Civil lo señala, el hijo natural solo tendrá esta calidad respecto al padre o madre cuya paternidad o maternidad haya sido establecida. Cuando se dicta la ley 10.271, muchos juristas eran partidarios de eliminar derechamente la diferencia entre hijos naturales y simplemente ilegítimos. Al respecto, Larraín y de la Maza señalan, creemos, abro comillas, en la conveniencia de ir a la supresión del distingo de la afiliación legítima e ilegítima, siguiendo el camino trazado por casi la unanimidad de la legislación universal, y lisa y llanamente al establecimiento de una sola categoría de hijos concebidos y nacidos fuera del matrimonio, ¿no? Hijos naturales. No hemos encontrado razones de peso o argumentos fundamentales que destruyan nuestro criterio. Por su parte, Alessandri defiende la clasificación, señalando que los redactores de esta ley no han desconocido la realidad social chilena. Ya sabemos que había una marcada existencia de clases diferenciadas. Es un hecho que hay clases sociales muy desvalidas, ¿no? En las cuales el derecho sucesorio no tiene prácticamente aplicación, y para cuyos componentes solo ofrece un interés en alimentos, ¿no? Hay clases de valías que no tienen, digamos, herencias muy ostentosas, ¿no? Haber terminado con la distinción y regido en ambas categorías los hijos por uno solo y único estatuto habría obligado a los redactores de la ley a uno de estos dos extremos, a someter a todos los hijos ilegítimos, aún para pedir alimento a las reglas del 271 y siguiente del Código Civil, o haberles dado la calidad y los derechos de hijo natural a todos los casos en que la paternidad o la maternidad quede establecida, inclusive los del 280. En la primera solución habría dificultado enormemente la obtención de alimentos por parte del hijo, eh, puesto que derivándose de derechos sucesorios de la calidad de hijo natural, la ley no habría podido prescindir de rodear ciertas garantías la investigación de la paternidad o maternidad natural. La segunda habría significado, en cambio, ampliar el campo de investigación, ya lo sabemos, eh, digamos, no distinguir entre hijos, sin rodearla con esas garantías, ya que solo así se podía hacer más expedito el ejercicio del derecho a alimentos, como al efecto lo hizo el 280 del Código Civil. Ello habría sido peligroso, dado las circunstancias que el Estado Civil de hijo natural confiere derechos hereditarios que son de importancia en la sucesión del padre o madre natural. Para el tiempo se discutía eso.
Al analizar estas diferencias de derechos entre los hijos legítimos y ilegítimos, podemos concluir que lógico que atentan contra la dignidad de la persona e implican una transgresión del principio de igualdad establecido en el 19 número 2 de la Constitución Política de la República, ¿no? Al respecto, Andrea Muñoz considera que la diferenciación entre hijos legítimos e ilegítimos, pues aceptable en la medida que las circunstancias en que fueron concebidos no es justificación suficiente para establecer categorías o privilegios entre ellos, ¿no? Atentaría de todas maneras contra el principio de igualdad. En efecto, el que un hijo haya sido concebido fuera del matrimonio no es una cuestión que pueda ser imputable al hijo, ya que depende, ¿no? Simplemente de la opción hecha por sus padres, ¿no? En esa vinculación no tiene nada que ver el hijo. Es por ello que es inaceptable el atribuir las consecuencias negativas a quien no es responsable de la condición. Luego viene la ley 18.702, bueno, que realizó importantes cambios en materia de efectos personales del matrimonio, sociedad conyugal y sucesiones, pero no introdujo modificaciones significativas en materia de filiación. Solo hubo algunas innovaciones referentes a ciertos aspectos de la autoridad paterna, como el que otorga a la madre divorciada haya dado o no lugar al divorcio, el cuidado personal de los hijos menores. También hizo participar a la madre en las facultades de corrección y castigo moderados y en la dirección de la educación de los hijos. En relación a la patria potestad, facultó a la madre que estaba a cargo del cuidado de los hijos para que pudiera solicitar su ejercicio. También estableció que para cuando se suspendía el ejercicio de la patria potestad del padre, este pasara a la madre, ¿no? Lógico, y que si privaba al padre de la administración de los bienes del hijo, esta pasara a la madre. Por otra parte, derogó el inciso final del 240 y el 130, el 126 número 8 del Código Civil, los cuales la madre viuda que pasaba a segundas nupcias perdía la patria potestad, una norma bastante contraria nuevamente a razones de igualdad entre los padres. Luego vinieron las leyes 17.990, 999, perdón, y 19.089 que perfeccionaron el reconocimiento voluntario expreso del hijo que nace fuera del matrimonio. Ya en ese sentido, la primera establece que las declaraciones que cualquier época se efectúen con el objeto de reconocer al hijo natural y que consten en un acta expediente ante cualquier oficial de registro civil e identificación tienen mérito de escritura pública para los efectos del 271 del Código Civil. La segunda modificación agregó en el inciso 271 número 1 del Código Civil, permitiendo el reconocimiento del hijo por parte del jurador en los casos que la madre sea demente o sordomuda y que no pueda darse a entender por escrito, siempre que conste la maternidad en el comprobante de parto y se haya identificado a la madre en él. Esta norma tiene carácter excepcional, pues lo normal es que los representantes legales no puedan actuar en representación de los incapaces por ser actos personales de la madre o del padre. Luego, casi 70 años después, vendría la 19.585, el 26 de octubre de 1998, cuya entrada en vigencia se produce el 27 de octubre de 1999, la que pone fin a dicha clasificación entre los hijos legítimos e ilegítimos, y entre ellos los hijos naturales, ¿no? La 19.585 es la ley que rige hasta hoy en día en materia filiatoria y la vamos a revisar eh, como sigue, ¿no? Ya vimos la cédula 1, lo que se pregunta. Vamos a pasar a la cédula 2. En lo general van a preguntar las normas aplicables que acabamos de ver durante la época colonial, o sea, el derecho indiano, la 5.750, como acabamos de ver, que se basó en la ley francesa, la 10.271, que introdujo modificaciones en el sistema filiativo, mejorando significativamente la condición de hijos naturales. La 18.702, que realizó importantes cambios en materia de matrimonio, sociedad conyugal, pero no tiene efectos en materia de filiación, y las leyes 17.999 y 19.089, que perfeccionan el reconocimiento voluntario del hijo, ¿no? Que nace fuera del matrimonio. Y finalmente la ley 19.585, que es la que está vigente hoy en día. Ahora nos vamos a referir a las técnicas de reproducción asistida y la importancia en materia filiatoria. Ya lo habíamos visto, ¿no? De otra parte, a principios de la segunda década del siglo XX, se producen grandes avances en la investigación de la biomedicina y la biotecnología, la que posibilitan el desarrollo de técnicas de reproducción humana asistida. Estas nacen para ayudar a superar problemas de esterilidad en la pareja, ¿no? Que es lo más importante, y permiten, lógico, procrear seres humanos por medios distintos a la relación sexual, que es lo otro preponderante de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Entre estas se encuentran la IA, inseminación artificial,
la FIV, la fecundación in vitro. También encontramos la transferencia intratubárica de gametos o GIF y la inyección intracitoplásmica de semen, ¿no? Con sus siglas ICSI. Tanto la inseminación artificial como la transferencia intratubárica de gametos, ¿ya? Se realizan dentro del cuerpo, ¿ya? Porque la fecundación in vitro y la transferencia de embriones se llevan a cabo afuera del vientre, ¿ya? Ya no se requiere la relación sexual de un hombre y una mujer para procrear, solo se necesita la unión del óvulo y el espermatozoide en una placa de laboratorio. Cuando se comienza a realizar la fecundación in vitro con transferencia de embriones, esta se hace con gametos, espermatozoides y óvulos de la pareja. En el curso de pocos años se introducen nuevas variantes para la solución eh, de la esterilidad y también aparece como método alternativo de reproducción, ¿no? Al efecto surgen nuevos actores como el donante de semen, cuando el marido o compañero no tiene semen o el producto es defectuoso, o la mujer no quiere tener relaciones sexuales con un hombre, ¿no? También es importante en ese sentido. Los donantes de óvulos y embriones, en ese caso la mujer no puede producirlos, y la madre sustituta, si la mujer carece de útero, tienen contraindicaciones graves o no quieren llevar a cabo el embarazo. En ese caso, eh, por eso se utiliza una madre sustituta. La innovación que presentan las técnicas de fecundación humana asistida choca con la concepción acerca del acto reproductor y el hecho biológico, lógico. Se regulaba solo la concepción por fecundación natural, pero no por otros medios que prescindan la relación sexual. La utilización de estas técnicas, el acto procreador deja de ser un acto íntimo, exclusivo, personal, intransferible de la pareja y pasa a ser un acto pluripersonal en que intervienen terceros. También puede ser un acto individual fuera de la pareja si se aplica a mujeres solas. De este modo se produce la separación entre la reproducción y la sexualidad. Algo muy importante. Con las nuevas técnicas, las cuestiones de fondo ya no van unidas al conocimiento de una causalidad biológica, sino a establecer la afiliación del nacido respecto a una persona determinada con independencia de su causalidad. Estas técnicas producen una disociación entre concepción y filiación, entre filiación biológica y formal. Esto pone en entredicho los conceptos de paternidad y maternidad, así como la determinación legal de la paternidad y la maternidad. La posibilidad de que una mujer dé a luz un hijo cuya concepción se ha conseguido con implantación de un óvulo o de un embrión producto de una donación de óvulos, sea con la finalidad de ser su madre o de ser la otra mujer que alquiló su vientre, plantea una confusión de las maternidades genéticas, ¿no? Biológicas, formal y jurídica a la vez. Discernir quién es la madre supone levantar nuevas concepciones que entran en conflicto. ¿Ya? Asimismo, las técnicas de reproducción humana asistida cuestionan las presunciones de paternidad del marido. Ya no basta, ¿no?, con acreditar la no paternidad, la separación de hecho o el padecer de impotencia verenandi, puesto que el semen pudo emitirse mucho antes de que sobreviniera la impotencia o se produjera la separación. De otra parte, la donación de gametos, como vimos, y la de embriones presentan la problemática del anonimato del donante y del derecho al hijo a conocer sus orígenes. Eso con respecto a las técnicas de reproducción asistida y la importancia en materia filiatoria. Luego vamos a pasar a la cédula 3, que se refiere a la Convención de Derechos del Niño. Bueno, la Convención de Derechos del Niño es el primer código universal obligatorio que regula los derechos del niño. Eso es lo primero. Se enmarca en los tratados de derechos humanos, ya lo sabemos, que tienen que ver con la incorporación a sus dimensiones sociales, económicas, culturales, civiles y políticas. En la noción de derechos humanos se encuentra la idea de que todas las personas, incluidos los niños, gozan de derechos consagrados para los seres humanos y que es un deber del Estado promover y garantizar su efectiva protección. El niño, en tanto que ser humano particularmente vulnerable, debe recibir prioridad, protección y asistencia. Así expresa el preámbulo de la Convención del Derecho del Niño aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 44/25, el 20 de noviembre de 1989. En nuestro país, la convención fue promulgada como ley de la República mediante el decreto 83 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicada el 27 de noviembre del año 90 en el Diario Oficial. Esta convención hoy cuenta con 140 signatarios, 191 estados, estados parte, ¿no? Estados Unidos es el único signatario que aún no la ratifica,
¿ya? Y Somalia es el otro. El otro estado que no la ha suscrito ni ratificado es Somalia. La Convención de los Derechos del Niño contiene, en ese sentido, normas jurídicas internacionales sobre la protección del bienestar de la infancia. Es fruto de 11 años de trabajo constante, negociaciones y consultas. Han participado en la elaboración numerosas organizaciones como la UNICEF, la OIT, la UNESCO y diferentes ONGs. El 20 de noviembre de 1989 se aprueba en definitiva la Convención de Derechos del Niño, que constituye el marco objetivo de los derechos de la niñez y en aras de su pleno desarrollo, establece la necesidad de considerar al niño como sujeto de derecho con necesidades específicas al que corresponden determinados derechos, ¿no? Eso es importante. Esta nueva concepción del menor, en este caso ya no se aplica la palabra menor, niño, niña, adolescente, representa un cambio radical, pues antes el niño era considerado como un objeto de protección. Del carácter se le negaba el derecho a manifestar sus deseos y preferencias. Ser sujeto de derechos no debe ser comprendido solo en el sentido lógico, ¿no? De un ente susceptible de adquirir derechos, sino que debe ser entendido también en un sentido ético, como lo opuesto a un objeto, a ser manipulado por los adultos. Los derechos que se le otorgan a los niños configuran un poder destinado a tutelar los intereses vitales mediante el reclamo de determinados comportamientos por parte del, tanto por parte del Estado como de personas que la tienen bajo su cuidado. O sea, podemos reclamarlo, ¿no? La función de establecer sujetos de derechos aparece como una forma de tutelar intereses vitales. Se impone una especial obligación a quienes se encuentran llamados a adoptar decisiones respecto a un niño en el sentido de considerar siempre su autonomía actual y futura, ¿no? Esta autonomía en desarrollo reconoce al niño la capacidad de construir una constante evolución, propia personalidad, para diseñar su propio proyecto de vida, en síntesis, para definir su verdad personal sin determinismos, coerciones extrañas. Asimismo, la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Es la expresión de un amplio consenso en torno a lo que se deben ser las obligaciones de familia de los estados y de la comunidad internacional en su conjunto. Establece un catálogo de derechos del niño, en tanto ser humano necesitado de protección especial, opera como un ordenador de las relaciones del niño, el Estado y la familia, que se estructura a partir del reconocimiento de derechos y deberes recíprocos. Es profundamente respetuosa de la relación del niño-familia, ¿no? Enfatizando el papel de las políticas sociales básicas de la protección de la niñez y la familia, limitando la intervención tutelar del Estado a última instancia. Este cuerpo jurídico destinado a la protección de la niñez propone una visión distinta no solo a los derechos y las necesidades de los niños, sino del papel que los estados deben cumplir para que esos derechos y necesidades sean efectivamente garantizados. A partir de la convención, ¿no? Se comenzó a desarrollar una nueva etapa en el tratamiento de la niñez, lo que ha dado origen a lo que se conoce actualmente como la doctrina de protección integral del niño. Básicamente persigue consolidar la concepción del niño como sujeto de derecho autónomo, obligando a los estados a adecuar sus ordenamientos a los nuevos principios que vamos a pasar a revisar. Son postulados así por la Convención. Al respecto, García Méndez nos dice que la Convención resulta el primer instrumento jurídico efectivamente garantista en la historia de las legislaciones de menores en América Latina, ¿no? Más aún el contenido, alcance y espíritu de la Convención ha provocado una reflexión crítica en cada uno de los mundos que conforman la cuestión de la infancia, reflexión en la cual la necesidad de articulación ocupa un lugar de destacada importancia, ¿no? Eso sería la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Un instrumento general vinculante, como acabamos de ver, que vincula al niño como sujeto de derechos, ¿no? Y no como objeto de derechos, y que propone, ¿no? Una especial autonomía, una vinculación entre el niño y la familia, y además el deber del Estado, ¿no? De protegerlo y también la acción para reclamar de cualquier vulneración. Enumere los instrumentos internacionales que se refieren a materia giratoria. Bueno, hay varios instrumentos internacionales. A eso podemos decir que el primer instrumento que habla de los derechos
o que habla de materia filiatoria. En sí es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, dice que toda persona tiene derecho a libertades proclamadas en la Declaración sin distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, cualquier otra distinción. Para este propósito, el nacimiento, ¿no? No puede ser factor, ¿no? de desigualdades. Y es ahí precisamente donde se vincula con materia giratoria. Tenemos también el convenio europeo, ¿no? Que nos dice que Roma 4 de 1950 dice que el artículo 14, el gozo de los derechos y libertades reconocidos por la presente convención han de ser asegurados sin distinción alguna nuevamente, tal como las fundadas en. Y aparece, por ejemplo, el nacimiento también. Cuestión que, como ya habíamos visto, era temas de distinciones. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. El artículo 2.2 nos dice que cada uno de los estados parte del presente se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos por el pacto, ¿no? Y aquí nuevamente nos hace sin distinción de todas las dimensiones: raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política. Y nuevamente nos recalca el nacimiento. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el 2.1, nos dice nuevamente que cada uno de los Estados partes del presente pacto también se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio lo mismo, ¿no? Nuevamente, el nacimiento no puede ser como eh, forma de distinción, ¿no? No puede haber distinción por temas de nacimiento. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto San José de Costa Rica, también nos aparece acá, estableciendo que debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro. La Declaración de Derechos del Niño, principio 1, dice que el niño disfrutará, ¿no?, de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños, sin excepción alguna, nuevamente, como del nacimiento u otra condición. Y tenemos la Convención del Derechos del Niño, que ya lo hemos visto, el artículo 2 nos dice que los Estados partes respetan los derechos enunciados en la presente y aseguran su aplicación a cada niño sujeto a jurisdicción, sin distinción alguna nuevamente. Vamos a quedar en la cédula 4, para no hacer tan largo todo esto. Acabamos de ver el concepto de filiación. Vimos también la evolución en Chile, las normas que trataban de materia filiatoria, la distinción odiosa entre hijos legítimos y ilegítimos, eh, lo que llegó a ser la ley 19.585, acabando con esta distinción, lo que corresponde a las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Vimos también lo que corresponde a los instrumentos internacionales y en específico a la Convención de Derechos del Niño.